Hola, muy buenos días, bienvenidos a Agenda Colombia. Hoy es lunes 21 de diciembre de 2015, a pocos días de la Navidad, y aquí estamos listos para contarles las buenas y bonitas historias del Gobierno Nacional. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en la siguiente hora del Magazine de la Presidencia de la República. Bienvenidos. Agenda Colombia. Hola, muy buenos días. Saludamos a todos los televidentes que como siempre madrugan con nosotros para conocer esas bonitas historias del Gobierno Nacional y todas las noticias de los ministerios, de las entidades, de las instituciones. Y bueno, nosotros aquí en la semana de Navidad, ya en la recta final, Karen. Ay, sí. Ya listas. Paola, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y también para todos los televidentes que nos siguen a través del canal institucional y vía streaming en www.presidencia.gov.co. Y bueno, le cuento, ya estoy emocionada. 21 de diciembre, lunes. Venimos de un fin de semana lleno de novenas, de encuentros familiares con los amigos, y ya en 3 días ya estaremos... Mucho buñuelo, mucha natilla. Mucho buñuelo, mucha natilla, muchos tacos y bueno, por ahí uno que otro coctelito, pero bueno, un fin de semana muy especial con las personas que uno aprecia, con amigos, con la familia, y bueno, ya estamos a 3 días de celebrar ese día tan importante como es la Navidad, como es la Nochebuena, Paola. Y nosotros aquí seguimos llevándoles todas las noticias, las últimas noticias del Gobierno Nacional. Y arranquemos, empezamos con el tema de la paz, porque esta semana el presidente Juan Manuel Santos en su alocución dijo: seguimos avanzando hacia la paz, lo cual sirvió de preámbulo para anunciar el avance en otro punto fundamental dentro de las negociaciones en La Habana. Claro que sí, Paola. Mire, este tema de la paz es muy importante para todos los colombianos, y hoy aquí en Agenda Colombia les queremos recordar que desde hace 3 años el gobierno de nuestro país viene adelantando estas negociaciones con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, con el fin de poner fin al conflicto armado más largo en nuestro país. Y bueno, allí, como usted lo decía, es importante noticia, es importante anuncio que fue que se acordó el 4º punto de los 5 dispuestos en la agenda temática, que hace referencia a un punto muy importante, Paola, y es el tema de las víctimas, y que también tiene un componente de justicia, y por eso se puede decir que este fue uno de los puntos más complicados, pero que ya al ser acordado se convierte en un avance importantísimo para las conversaciones de paz que se adelantan en Cuba. Así es, pero recordémosle a los televidentes cuáles son esos puntos que se han acordado. A la fecha se ha acordado desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas y, por supuesto, ahora las víctimas. Lo que demuestra que es posible terminar el conflicto a más tardar el 23 de marzo del próximo año, como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. Y bueno, hoy aquí en Agenda Colombia, Paola, precisamente les vamos a contar detalles de este fundamental acuerdo al que llegó el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana, porque esto es un paso, Paola, a esa anhelada paz que todos queremos aquí en nuestro país, y también les mostraremos los efectos que han tenido las conversaciones de La Habana en las diferentes zonas y regiones de nuestro país que han sido afectadas por la guerra y obviamente por el conflicto armado. Así es, también estaremos hablando del fenómeno del niño y bueno, importantes noticias, pero bueno, arranquemos con esas noticias, con lo que tiene que ver con lo que se dio el fin de semana. El presidente Juan Manuel Santos estuvo en Tolemaida, estuvo en la base militar de Tolemaida llevando un mensaje de Navidad y reiterando su compromiso con las fuerzas militares para la aplicación de la justicia especial para la paz a los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado. Este compromiso, importante recordarle a todos los televidentes, que fue firmado, Paola, por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, también por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y este acuerdo se dio a conocer durante la ceremonia de ascenso de altos mandos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Este es el cumplimiento de una promesa hecha a las Fuerzas Armadas hace 5 años. Así es, ahí vemos las imágenes de la ceremonia que tuvo lugar este fin de semana aquí en Bogotá. Este régimen especial, como lo dijo el presidente Santos, es diferenciado, equilibrado y equitativo y está basado en el derecho internacional humanitario con el fin de garantizar la plena realización de los derechos de las víctimas y a su reparación integral con verdad, justicia, reparación y no repetición.
Y mientras continuamos viendo estas imágenes de la firma de este importante acuerdo, hay que contarles que este compromiso está compuesto por 10 puntos, entre los que se cuenta deber de garantía y presunción de legalidad, seguridad jurídica, tratamiento diferenciado, independencia e imparcialidad, también prevalencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, finalidad y configuración de las sanciones, la responsabilidad del mando y otros superiores, revisión de sentencias, resolución de la situación jurídica e integralidad y condicionalidad del sistema, Paula. Así es, de esta manera el Gobierno Nacional, en su determinación de poner fin al conflicto armado y alcanzar una paz estable y duradera, honró su compromiso de manera solemne ante los colombianos, la institucionalidad y la comunidad internacional. Mire, Paula, y como lo decíamos hace algunos minutos con este importante punto al que se llegó en La Habana sobre el tema de víctimas, así el gobierno ya pondrá en marcha todas las medidas necesarias para lograr la reparación de las víctimas del conflicto armado. También las FARC se comprometieron en el marco del fin del conflicto y dentro de los parámetros del sistema a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a la reparación integral, y aquí les mostramos más información. El punto 5 de la agenda del Acuerdo General de La Habana encierra un sistema general que comprende verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ninguno de esos elementos están aislados, están interconectados, entre otros, a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia. Por primera vez en el mundo, en serio, por primera vez en el mundo, de común acuerdo, en medio de un conflicto vivo y por convenio entre las partes, se crea una jurisdicción que se basa en el reconocimiento de responsabilidad, en el reconocimiento de verdad, en el compromiso de reparación. Por lo que se conformará un tribunal de paz que estará integrado por magistrados, principalmente colombianos, sin prejuicio de una participación minoritaria de extranjeros, y estará compuesta por varias salas y una secretaría ejecutiva. El objetivo principal de este órgano es buscar la satisfacción de los derechos de las víctimas, en particular el derecho a la justicia. Por primera vez en el mundo, de común acuerdo, en medio de un conflicto vivo y por convenio entre las partes, se crea una jurisdicción que se basa en el reconocimiento de responsabilidad. Para que ese fin del conflicto quede sellado, las sentencias que se profieran en el Tribunal para la Paz no podrán ser modificadas. Habrá seguridad jurídica definitiva para todos los actores, combatientes y no combatientes. Es la garantía auténtica del fin del conflicto. Es un sistema que aplica a todos. No es una puerta a la impunidad. No hay violencia buena. No hay violencia buena. Después de 6 millones de víctimas, las discusiones sobre quién inició la guerra no son relevantes para la terminación justa de las hostilidades. Tampoco las violaciones de un bando justifican las violaciones del otro. Repito, no hay espacio para la impunidad. Con esto Colombia ha logrado un acuerdo justo y respetuoso del Estatuto de Roma. 7 de la mañana, 9 minutos, y continuamos aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, y como lo veíamos en el anterior informe, el equipo negociador del Gobierno Nacional, Sergio Jaramillo y también Humberto de la Calle, nos explicaban un poco en lo que consiste este punto importantísimo sobre víctimas al que se llegó con este acuerdo. Y precisamente, Paola, para conocer un poco más, para que todos los colombianos conozcamos un poco más sobre este acuerdo, hoy aquí en el set, en el estudio de Agenda Colombia, nos acompaña Paula Gaviria. Ella es la directora de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, quien es una persona que ha estado muy pendiente y muy de cerca en este proceso de paz. Paula, muy buenos días y gracias por madrugar aquí en Agenda Colombia. Buenos días, Karen. Buenos días, Paola. Gracias por la invitación. Bueno, Paula, expliquémosle inicialmente a los televidentes en qué consiste, o en qué consiste este importante acuerdo al que se llegó en La Habana. Bueno, este es el punto víctimas, es el quinto punto de los 6 puntos acordados para negociarse. Tiene 2 acuerdos, un compromiso con los derechos humanos, con su promoción, su respeto, su garantía, y tiene la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
En el sistema hay 5 medidas que se acuerdan. Primero, una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Segundo, una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Tercero, un sistema, un mecanismo de justicia, una jurisdicción especial para la paz. Cuarto, unas medidas de reparación para la construcción de la paz. Y quinto, unas medidas de garantías de no repetición. Bueno, expliquemos un poco quiénes son las víctimas y por qué se les ha dado esa especial relevancia en esta negociación. El presidente Santos, desde que fue elegido presidente, yo recuerdo perfectamente el 27 de octubre del año 2010, él fue personalmente al Congreso de la República y radicó la iniciativa de una ley de víctimas. Sí. Posteriormente, ustedes recuerdan, la sanciona con Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, y a partir de ahí el presidente decide que el centro de su gobierno y de las políticas públicas son las víctimas, y el día de la sanción de la ley él dice: la paz se construye con las víctimas, y nos anuncia de alguna manera su intención, que en ese momento estábamos en una fase secreta y no sabíamos para dónde realmente él nos estaba orientando, y era la búsqueda de la paz. Desde ese momento y en el momento que se acuerda la agenda, se define que un punto es el punto de víctimas. Posteriormente hay un momento muy importante para el lugar al que hemos llegado hoy, es la declaración de 10 principios, que son el faro, la orientación para la discusión del punto de víctimas, y posteriormente viene la discusión que tardó más de un año para que el 15 de diciembre pudiéramos decirle a los colombianos que tenemos hoy un punto de víctimas en donde la satisfacción de sus derechos es realmente el centro de este acuerdo. Bien, Paula, hablemos un poco de cifras. ¿Cuántas víctimas hay en nuestro país, víctimas del conflicto armado? ¿Cuántas han sido reparadas? ¿Y en qué consisten esas medidas de reparación que se acordaron en este acuerdo? Cuando el presidente toma la decisión de reconocer a las víctimas, iniciamos un proceso, digamos, de acercamiento del Estado hacia las víctimas y de buscarlas y de generar los mecanismos para que ellas puedan acercarse al Estado y a la ley. Eso nos ha dado hoy una cifra que claramente no nos pone felices. Es una vergüenza que Colombia hoy tenga registradas 7,5 millones de víctimas del conflicto, de las cuales hoy sabemos y tenemos la certeza que tenemos que atender a un poco más de 5 millones. Este registro también incluye a personas que ya están fallecidas, a personas que estamos buscando, etcétera. Es decir, personas activas para atender son un poco más de 5 millones de personas, y ese es el universo de personas a las que nos debemos en el acuerdo. Igual hay otros mecanismos en el acuerdo, sí, como el mismo de la unidad de búsqueda de personas, que tiene como primera función, dentro de sus diversas funciones, la determinación del universo. Todavía hay un universo de personas, en el caso de las dadas por desaparecidas, que no conocemos, precisamente por el conflicto. Hay zonas del país en donde hay personas que pudieron haber caído en combate, hay personas que están enterradas en cementerios que no se han podido identificar, y nos interesa, y ese es el primer mandato de esta unidad, saber cuál es ese universo. Por otro lado, hay víctimas, por ejemplo, como las de violencia sexual, que el registro hoy tiene más de 12,000 personas, cuando empezamos sin ningún registro de víctimas de este delito, y sabemos que en el marco del fin del conflicto van a ser muchas más las personas que van a atribuir realmente y a poder decir que han sufrido violencia sexual. Este universo que es realmente grande de víctimas, ¿cómo va a ser reparado y cómo el gobierno va, no sé, como a blindarse para que no acudan personas que no sean víctimas a estos beneficios? Sí, la decisión del gobierno fue pues implementar la ley, generar los mecanismos, las instituciones, los recursos, la planeación, las metas para hacerlo bien. Lo importante aquí es no hacerlo de cualquier manera, es que las víctimas realmente se sientan atendidas y reparadas, y que su vida a través de este reconocimiento que hace el Estado colombiano, y ahora que se hace en el marco del acuerdo, realmente pueda tener esa transformación y tengan un desarrollo de su proyecto de vida. Nosotros hemos llegado ya a 581,000 víctimas reparadas. Han oído al presidente Santos decirlo en diferentes ocasiones. Es el primer país del mundo en la historia de programas de reparación administrativa
que ha llegado tan lejos. Yo creo que De ya hecho, es un ejemplo a nivel mundial. es muy Paula. difícil, Karen, ya que cualquier país que inicie un proceso llegue a este récord. Vamos a tener este récord por siempre de ser el número uno. Claramente no es un récord que nos gustaría tener. Es muy triste saber la magnitud de la tragedia, pero es importante ver que hay un gobierno responsable. Nosotros hemos iniciado también reparando a las personas que tienen mayores necesidades. Nosotros les decimos muchísimo a las víctimas, vamos a llegar a todas, por eso hay una planeación, hay una programación, hay unas metas, pero vamos primero por las personas que más lo necesitan, por las personas que tienen tal vez unos delitos que son más sensibles, por los niños, las personas mayores, las víctimas de violencia sexual, porque no podemos llegar a todos al tiempo. Lo importante del acuerdo del punto quinto es que no solamente ahora va a ser el gobierno colombiano el que repare a las víctimas, sino también todos los actores que han cometido daños, lo decías Paola hace unos instantes, tienen la obligación de contribuir a la reparación integral de las víctimas. Esas víctimas, se ha trabajado mucho en el tema del perdón. ¿Cómo es esa parte psicológica que se ha tratado con ellos? Sí, creo que esa es la base de la transformación, es primero que ellas sientan que son tenidas en cuenta y cuando ellas ven que son tenidas en cuenta, que su dolor, que su sufrimiento está siendo atendido por el Estado, ellas logran dar el paso hacia reconocer a quien las agredió y dar el paso hacia el perdón. El acuerdo se centra mucho en el aspecto del reconocimiento de responsabilidades, dado que las víctimas han dicho, sí, frente a mí, ese victimario, quien me causó los daños, reconoce que no debió haber nunca causado ese daño a mí y a mi familia de haberlo hecho, yo doy el paso. Entonces, creo que eso es fundamental y son las víctimas las que hoy nos están dando el ejemplo. Ellas que más han sufrido son las primeras que quieren la paz y que están listas para dar el perdón. Bien, Paula, cuando se habla de reparación, pues muchos colombianos piensan simplemente en la reparación económica o en ese beneficio que reciben las víctimas. Importante lo que dice Paula de ese perdón, de esa reconciliación, pero ¿cómo es ese acompañamiento psicológico y emocional con la persona o con familias enteras que son consideradas como víctimas? Sí, lo que nosotros hacemos es, primero, partir de la base de que ninguna víctima es igual a otra. Sí, todos los casos son diferentes. Cada víctima tiene un sufrimiento particular que se ve exacerbado también por las condiciones previas, si es mujer, si es un grupo étnico, si es un niño, una niña, y también por el delito. Es diferente una tortura a una violencia sexual, a un desplazamiento, etc. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es preguntarle a la víctima qué quiere. No es una decisión del Estado la manera de atender sus daños y sus afectaciones. Es qué quiere, qué la hace a usted sentir que realmente usted va a poder sentirse autónoma y poder seguir con su vida, recuperar un poco. Entonces hay todo un programa de recuperación emocional que se hace de manera individual y de manera colectiva. Se trabaja en un programa con el Ministerio de Salud, un programa de salud integral y salud psicosocial que ha venido llegando a diferentes territorios del país. Igualmente hacemos algo que es muy valioso para las víctimas y es un proceso de rehabilitación comunitaria. Aquí el apoyo comunitario es fundamental. Tenemos comunidades enteras que han sido víctimas del conflicto y en este proceso de rehabilitación comunitaria, recuperando sus prácticas, su identidad, sus tradiciones religiosas, no religiosas, musicales, artísticas, las víctimas han logrado salir adelante. Y el acuerdo tiene dos puntos que tienen que ver con ese tema. Uno, con la reparación colectiva, con llegar a esos territorios, a esos colectivos victimizados y realmente buscar acciones de transformación, de convivencia, de no repetición. Y dos, con la rehabilitación, en la dimensión individual y en la dimensión comunitaria y colectiva. Muy bien, vimos en La Habana a una representante de las víctimas y también un grupo estuvo allá. ¿Cómo fue ese proceso de selección? ¿Cómo llegaron allá? Bueno, las víctimas que han participado en los diálogos lo hicieron en un porcentaje de manera directa. Fueron 60 víctimas que fueron desde junio del año pasado en diferentes ciclos. Fueron 5 ciclos de a 12 víctimas para completar 60. Estas víctimas fueron escogidas por el PNUD, por la Iglesia y por la Universidad Nacional. De esas 60, en esta ocasión, la mesa decidió que se traerían para el acto del 15 de diciembre
a otras 10 víctimas que nuevamente fueron seleccionadas por estas 3 instancias, que fue una decisión que toma la mesa de conversaciones de alguna manera para dejar de una manera más independiente la escogencia de estas 10 víctimas que ellas mismas han dicho, y el gobierno nacional lo reitera, no representan a los 7 millones de víctimas, sí. Simplemente es un acto, de alguna manera, si se quiere, simbólico, sí. De si se está haciendo un acuerdo sobre ellas y sobre sus derechos, pues no se puede sin tenerlas a ellas presentes en ese momento. Bien, Paula, ¿hay guerrilleros que pueden ser considerados como víctimas? El acuerdo del punto 5, en una de sus últimas medidas, que es la adecuación del programa existente, prevé que el gobierno se compromete al reconocimiento de personas que también pudieron ser combatientes, que sí. Pudieron sufrir violaciones a sus derechos humanos e infracciones al VIH, al igual que sus familias, que en este momento, como está la ley de víctimas, no están comprendidos ni entendidos como víctimas. Sí, señora. Dentro de estos puntos del acuerdo está uno, pues todos son muy importantes, pero está el de no repetición. ¿Cómo se espera que realmente suceda esto? Sí, este es el último punto del sistema, es la no repetición. Son garantías muy importantes y precisamente es por lo que estamos haciendo este proceso de negociación. La no repetición parte de la convicción de que la mayor expresión de la no repetición precisamente es el fin del conflicto. Y el sistema integral, con todos estos componentes, más el compromiso de protección, promoción y garantía de derechos humanos, se constituye en la máxima expresión de la no repetición. Algunos puntos de no repetición, prevé el acuerdo, se definirán en el marco del punto 3 sobre fin del conflicto, pero el grueso está comprendido aquí, es un compromiso con realmente lograr la estabilización, la sostenibilidad de la terminación del conflicto, lograr realmente el reconocimiento de las víctimas como ciudadanas, lograr el reconocimiento de responsabilidades, lograr todo este proceso de suscripción con la no impunidad, lograr la reparación para la construcción de la paz, son las medidas que el gobierno considera y la articulación entre ellas como la máxima expresión de la no repetición, la convivencia y finalmente la reconciliación entre todos y todas. Bien, Paula, mire, a continuación la invito a usted, a Paula y a todos los televidentes a ver un informe en el que conoceremos esos logros y esos avances a los que hemos llegado en estos 3 años de conversaciones sobre paz en La Habana, Cuba. Nunca antes el país había llegado tan lejos en un proceso de conversaciones con la guerrilla de las FARC. 4 borradores de acuerdo de 5 puntos sustanciales del acuerdo general hablan de los avances logrados. El primero de ellos, referente al punto 1, política de desarrollo agrario integral, se cerró 6 meses después de iniciadas las conversaciones bajo el acuerdo denominado Hacia un nuevo campo colombiano. Puedo afirmar con certeza que lo acordado en el tema agrario permite transformar de forma radical la realidad rural en Colombia. Supera la visión tradicional de una reforma agraria y pretende crear cambios reales para cerrar la brecha entre el país rural y el país urbano. Meses después, en noviembre del 2012, la mesa de conversaciones anunció el cierre del punto 2, participación política, que busca erradicar definitivamente el vínculo entre política y arte. Esta nueva apertura democrática abrirá el camino para arraigar definitivamente la paz luego de la terminación del conflicto. En efecto, para lograr una paz sólida es necesario ampliar, profundizar, modernizar y robustecer nuestra democracia para hacerla más fuerte, participativa, pluralista y transparente. El tercer punto en discusión fue el cuarto del acuerdo general, referente a la solución al problema de las drogas ilícitas. En este acuerdo se establecerá un nuevo programa de sustitución de cultivos de uso ilícito con planes integrales de desarrollo y se abordará el consumo de drogas de uso ilícito como un problema de salud pública. Tanto el gobierno como las FARC reconocemos que el fenómeno del narcotráfico ha alimentado el conflicto que se vive en Colombia. Ambas partes manifiestan su firme compromiso con la solución definitiva del problema de las drogas
y contribuirán al esclarecimiento de la relación entre conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas. Segundo, las FARC, en un escenario del fin del conflicto, se comprometen, entre otras cosas, a lo siguiente: contribuir de manera efectiva, mediante acciones prácticas, con la solución de este fenómeno. Y se comprometen también las FARC, en un escenario del fin del conflicto, a poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno. La semana pasada, la mesa de conversaciones alcanzó un trascendental acuerdo al cerrar el punto de víctimas, quinto del acuerdo general y cuarto en ser abordado, y que comprende un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Para qué es este acuerdo? En primer lugar, para satisfacer los derechos de las víctimas, para evitar nuevas víctimas, para abrir la puerta a las posibilidades de paz. Seguimos aquí en Agenda Colombia hablando sobre ese importante punto acordado en la mesa de negociaciones en La Habana, el que tiene que ver con las víctimas. Y yo quisiera preguntarle a esta hora de la mañana, marcamos un hito, es histórico esto que ha sucedido, ¿cuál es el mensaje sobre los logros que hemos obtenido? Sí, Paola, es histórico porque ningún proceso de negociación para terminar un conflicto vivo había puesto en este lugar a las víctimas, ni había logrado un sistema con esta claridad y centralidad para las víctimas. Creo que el esfuerzo de este tiempo, la participación de las víctimas, el trabajo de los negociadores fue realmente lograr el máximo de satisfacción de las víctimas en el marco de este acuerdo. Ya para finalizar, ¿cuál es ese mensaje final a todos los colombianos que nos están viendo, que han seguido paso a paso estos acuerdos y que ya como que estamos viendo la luz? Y Paula, más ahora que estamos, ¿no?, en este mes de diciembre de reconciliación, en el que los sentimientos afloran, de reconciliación, de paz, de perdón, ¿cuál es ese mensaje para todos los televidentes? Pues yo creo, Karen y Paola, que estamos por fin tocando la esencia de lo que llevamos buscando durante tanto tiempo. Yo creo que esa esperanza ya se empieza a concretar y la paz empieza a tener cara, a tener lugar en la historia, y pues nosotros estamos siendo parte de esa historia. Y si ustedes me permiten, quisiera leer para todos los colombianos una parte de la introducción de este acuerdo, que me parece que es la frase perfecta para irnos en esta mañana. Esperamos que con la implementación de este y todos los acuerdos se asegure la dignificación de las víctimas, se haga justicia y se sienten las bases para acabar para siempre con la violencia del conflicto en el país y para que nunca nadie más en Colombia sea víctima. Bien, así es, esas son las perfectas palabras para esta conclusión de este importante tema aquí en Agenda Colombia. Paula, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Bueno, quiero preguntarle, ¿qué va a hacer en Navidad? Cuénteme a ver, después de este año lleno de trabajo. Mira, ha sido un año bastante exigente para mí y para mi familia. Yo voy a estar con mis hijas solamente ahí, queriéndolas, diciéndoles que la mamá sí está aquí y que La Paz me tenía prestado un ratico, pero que por lo menos el 24 de diciembre sí voy a estar con ellas todo el día. Claro, y yo pienso que ese es el regalo que, bueno, ya yo le pedí ese regalo al Niño Dios, la paz para nuestro país el próximo año. Y Paula le preguntaba por eso si iba a viajar o algo, porque precisamente a esta hora saludamos a Claudia Torres. Ella es meteoróloga del IDEAM, quien nos contará cómo se registrará el estado del tiempo para esta semana que comienza hoy lunes 21 de diciembre. Y bueno, yo sí estoy pendiente para ver qué va a pasar el 24, que es el día de la Nochebuena. Claudia, muy buenos días y adelante. Muy buenos días, Karen, muy buenos días, Paola, muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, en general esta semana va a estar más seca, va a descender la nubosidad en gran parte del territorio colombiano, especialmente sobre las regiones Caribe, Andina y Orinoquía. Por el contrario, en la Pacífica y en la Amazonía habrá algo de nubosidad, sin embargo, menos que en semanas anteriores. Iniciamos con las imágenes de satélite de lo que transcurrió durante horas de la madrugada y lo que ha transcurrido durante las primeras horas de la jornada. Algunas lluvias se concentraron sobre el sur de Córdoba, sur de Bolívar, sectores del departamento del Chocó, litoral del Valle. También algunas lluvias sobre el departamento de Antioquia y menos intensas sobre Risaralda y el departamento de Amazonas. En el resto del país, escasa nubosidad con predominio de tiempo seco.
En cuestión de pronóstico, lo que va a transcurrir durante esta semana, iniciamos con la región Caribe. En la región Caribe, a lo largo de la semana se va a presentar cielo entre parcial y mayormente cubierto con predominio de tiempo seco. Las únicas lluvias que se presentarían en esta región serían sobre el sur del departamento de Córdoba y sur del departamento de Bolívar. En Córdoba se esperarían a lo largo de la semana y en el sur del departamento de Bolívar durante los primeros días de la semana. En el resto de la semana predominaría el tiempo seco. En la siguiente región, en la región pacífica, en esta región sí van a continuar algunas lluvias, especialmente sobre el departamento del Chocó y en el departamento del Valle en la parte occidental. En el resto de la región, cielo mayormente cubierto con lluvias menos fuertes. Las lluvias que se presentarían especialmente serían a inicio de semana. Para la siguiente parte de la región andina, la parte norte, se estima que en esta zona se puedan registrar algunas lluvias, especialmente sobre el departamento de Antioquia y menos intensas sobre Santander y norte de Santander. Para la siguiente parte de la región, que será la parte sur, tanto en el departamento de Tolima y de Huila, en esta zona sí escasa nubosidad, altas temperaturas y predominio de tiempo seco a lo largo de la semana. Y en la otra parte de la región, en la parte oriental, donde se encuentra el altiplano cundiboyacense, igual en esta zona predominaría el tiempo seco con cielo entre ligero y parcialmente cubierto. Específicamente para la ciudad de Bogotá, a lo largo de la semana se esperaría tiempo seco con intervalos soleados y temperaturas bajitas en horas de la madrugada. Entonces hay que estar pendientes con el tema de las heladas, especialmente en zonas del altiplano cundiboyacense. Para la región Orinoquía, esta zona también prevalecería el tiempo seco en gran parte de la semana. Algunas lluvias se podrían presentar sobre el piedemonte de Arauca y de Meta, especialmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la jornada, pero en el resto de la semana y en el resto de la jornada predominaría el tiempo seco. Y para la región amazónica, en esta zona sí se pueden presentar algunas lluvias, especialmente en el sur y oriente de la región, especialmente sobre los departamentos de Vaupés, Guainía, Amazonas y Putumayo. Pero en general, el resto de la región predominaría el tiempo seco. Muchísimas gracias, Claudia, por ese completo reporte que todos los lunes nos trae el IDEAM. Y yo sí quiero aprovechar la ocasión, Karen, la fecha y la semana para desearle una feliz Navidad, porque también ha sido grande el esfuerzo del IDEAM de traernos este pronóstico todas las semanas, muy puntuales. Aquí han estado con nosotros madrugando, entonces yo creo que es un momento para decirle feliz Navidad y muchas gracias también al IDEAM. Claudia, feliz Navidad y cuéntenos qué va a ser el 24, el 31. Conversemos un poquito. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación y pues también es un honor estar acá acompañándolos y trayéndoles el pronóstico todas las semanas. Y pues el 24 con la familia acá en la ciudad de Bogotá, ya esperemos que para el 31 sí podamos ir un poco más lejos, pero igual siempre con la familia, acompañados de la familia. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Una feliz Navidad para usted, para toda su familia y para todos los funcionarios del IDEAM, para su director Omar Franco y también, como le decía Paola, agradecerles por ese importante apoyo que nos prestan aquí en Agenda Colombia con el estado del tiempo. Y bueno, Paola, ahí está, en algunas zonas pues el cielo un poco nublado, pero en otras zonas tiempo seco. Yo lo único que sé es que tengo listo mi kit de bronceo. Eso es lo único que sé. Usted se va. Claro que sí, estaré por allá en clima caliente un buen tiempo para ver si cojo color, porque estoy un poquito blanca. Bueno, momento de hacer una pausa aquí en Agenda Colombia y cuando regresemos venimos con más información para que usted esté muy informado sobre el gobierno nacional. Y continuamos aquí en Agenda Colombia, hoy lunes 21 de diciembre, la semana de Navidad, llevándoles esta información tan importante sobre el tema de la paz, sobre este punto acordado en La Habana, lo que tiene que ver con las víctimas, pero también queremos contarles ahora en qué consistió esa fase exploratoria cuando inició el proceso en La Habana. Claro que sí, mire Paola, después de 6 meses se logró la firma de un documento que lleva por nombre lo siguiente, Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. A través de una alocución el 4 de septiembre de 2012, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, reveló el inicio de un proceso para poner fin al conflicto armado con la guerrilla de las FARC. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia
entre hijos de una misma nación. Durante su intervención, el primer mandatario explicó cuál sería la estructura de un proceso que hoy tiene a los colombianos muy cerca de terminar con más de 50 años de violencia armada. La primera fase, la fase exploratoria, definió una agenda cerrada y unas reglas de procedimientos para evacuarla, que es lo que ya se firmó. La segunda fase estará enmarcada dentro de unas sesiones de trabajo reservadas y directas. Será una discusión sin interrupciones y sin intermediarios. ¿Sobre qué? Sobre los puntos acordados para llegar al acuerdo final. Y con ese acuerdo final se terminaría formalmente el conflicto. La tercera fase es la implementación simultánea de todo lo acordado, con las correspondientes garantías y mecanismos de verificación y de participación ciudadana. La fase exploratoria, que se realizó durante 6 meses en La Habana, Cuba, con el acompañamiento de los países garantes Cuba y Noruega, terminó en agosto 26 de 2012 con la firma del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este documento es la hoja de ruta del proceso y establece los temas de conversación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. 5 puntos sustanciales y 1 de implementación, como lo explicó en su momento el jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle. Los 6 puntos se relacionan con el desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto que incluye la dejación de las armas por parte de las FARC y su reincorporación a la vida civil, así como medidas y garantías del Estado para lograr ese fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, el tema de las víctimas y la implementación, verificación y refrendación del acuerdo. Desde un primer momento quedaron establecidas las características de este proceso que marcarían la diferencia con intentos anteriores en la búsqueda de la paz. Conversaciones directas e ininterrumpidas, no despeje de territorios, conversaciones discretas realizadas en el exterior y una concepción de fondo, como lo explica el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro. Que la paz, si llegamos a ella, la paz nacional, no va a ser algo que ocurra en La Habana. En La Habana estamos tratando de terminar el conflicto. La paz es algo que tenemos que construir entre todos en los territorios, en un esquema que hemos llamado nosotros en mi oficina de paz territorial. 7 de la mañana, 40 minutos, Paola, y en este pasado informe pues veíamos un poco esos detalles de cómo se desarrolló el anuncio de esa fase exploratoria del proceso de paz en nuestro país, que a partir de ese momento, cuando se dio a conocer la noticia en agosto de 2012, pues se inició todo este proceso en La Habana, Cuba, entre el gobierno y las FARC, y uno de los puntos más importantes, Paola, también se dio a conocer el 7 de marzo de 2015, cuando las delegaciones del gobierno y las FARC dieron a conocer el acuerdo sobre la limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, o mejor conocido, Paola, sobre el punto de o el acuerdo sobre desminado en nuestro país. Así es, Karen, este acuerdo se constituyó con el fin de contribuir a generar las condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran en zonas de riesgo y de dar garantías de no repetición a las mismas. Las conversaciones en La Habana han tenido efectos concretos para las poblaciones que sufren los efectos de la violencia, no solo bajo la intensidad del conflicto, sino por las medidas de construcción de confianza acordada por la mesa de conversaciones, pensada para aliviar la situación de las poblaciones más vulnerables. Así se puso en marcha un plan piloto de desminado conjunto que en noviembre de este año entregó los primeros resultados en la vereda El Orejón, municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia. En este momento se despejaron 3 áreas donde han habido víctimas con características de minas antipersonas. La población civil entendió que el producto final del despeje era para ellos, gracias a este trabajo de despeje. Los resultados se dieron gracias al trabajo del Batallón de Desminado Humanitario del Ejército Nacional en colaboración con miembros de las FARC, quienes dieron información sobre la ubicación de las minas antipersona. Mostrarnos el explosivista de las FARC las áreas a nosotros de cierta manera nos ahorra tiempo
para no ir a buscar donde no hay, sino realmente llegar al punto donde están ubicadas los artefactos explosivos con características de minas. Como resultado del acuerdo entre el gobierno y las FARC sobre búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas, en donde el gobierno se comprometió a agilizar la identificación y entrega de cuerpos sin identificar y la guerrilla a devolver los cuerpos de las personas que hayan muerto en su poder, las familias de 29 personas desaparecidas recibieron de la Fiscalía General de la Nación los restos de sus seres queridos. Acordamos crear una unidad que debe contar con los recursos necesarios para emprender esa tarea tan grande como es la búsqueda de cada desaparecido en estos últimos 50 años de conflicto. Pero no nos contentamos con eso, porque, como siempre hemos dicho, la paz hay que comenzar a construirla desde ya y hay que hacer gestos desde ya. Por eso acordamos también, además de crear esta unidad, que íbamos a tomar unas medidas inmediatas para fortalecer la respuesta que existe hoy, la respuesta institucional frente a la desaparición. Y lo que presenciamos hoy es un ejemplo de ello. Las conversaciones de La Habana también han tenido efecto sobre la intensidad del conflicto, tal y como lo han mostrado los estudios hechos por el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, CERAC. Si uno calcula el número de vidas que se han perdido, pero comparadas con lo que fue la intensidad del conflicto antes de que se iniciara el proceso de paz, se han salvado cerca de 1.500 vidas. Si uno lo compara con el momento en el que el conflicto fue más intenso, se podría decir que cerca de 3.000 vidas se han salvado. Lo más importante, de estas 1.500 vidas salvadas, un poco más de 400 son vidas de civiles que no se han perdido precisamente por esa reducción de la intensidad del conflicto. Muy bien, Paola, ahí veíamos en este informe más información sobre este proceso de desminado que se adelanta en nuestro país y que fue anunciado por el gobierno y las FARC el pasado 7 de marzo. Este dato que decía el analista muy importante, ¿no? Que desde que se inició todo este proceso se han salvado entre 1.500 y 3.000 vidas en nuestro país y pues eso es precisamente lo que se quiere y como lo ha dicho el presidente, son los dividendos de la paz en nuestro país. Y no solo, bueno, obviamente las víctimas que son muy importantes, pero también lo que tiene que ver con los soldados, ¿no? Sí. Justamente la semana pasada tuvimos ese evento en el que además se dijo, esperamos que ya no realicemos más este evento, que no tengamos más soldados víctimas del conflicto. Bueno, mire, Paola, y las expectativas que se tienen para el año 2016 con todo lo que viene en el proceso de paz son muy grandes. Todos estamos pendientes de que en los primeros meses del 2016 se inicie un cese bilateral y definitivo del fuego entre el gobierno y las FARC, lo que indudablemente disminuirá los índices de violencia en Colombia. Así es, y para ello el presidente Juan Manuel Santos ha realizado una importante gestión para que una comisión de Naciones Unidas verifique el cumplimiento efectivo del cese de las hostilidades. 4 de los 5 puntos sustanciales del Acuerdo General para la finalización del conflicto ya fueron evacuados. Ahora el reto de la mesa de conversaciones en La Habana es llegar a un acuerdo sobre el punto 3, referente al fin del conflicto, y el punto de implementación, verificación y refrendación. Justamente lo que tenemos que hacer cuando regresemos a La Habana en enero es enfrentar la discusión del fin del conflicto, en qué condiciones, cuáles son las condiciones para las FARC para su reincorporación, qué tipo de proyectos, y el gobierno siempre ha dicho en la mesa que todo lo que propone tendrá una adecuada financiación. El próximo año, la discusión de este punto no arranca en ceros. Una subcomisión denominada El fin del conflicto, en donde participan altos mandos militares y de policía, asesores de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y miembros de las FARC, vienen trabajando en recomendaciones técnicas a la mesa de conversaciones. El jefe de la delegación, Humberto de la Calle, se refirió así a los aspectos cruciales que componen el fin del conflicto. Por ejemplo, cese de fuego bilateral y definitivo de fuego y hostilidades, verificación de ese cese, dejación de armas. Ese es un punto que se va a comenzar a discutir en enero, aun cuando tenemos una subcomisión que ya está trabajando sobre el particular. De la Calle explicó que para concretar un cese al fuego bilateral y definitivo hay que buscar zonas de concentración y una verificación internacional, aspecto en el que ya se ha avanzado. Se han dado pasos importantes en materia de verificación. En primer lugar, la invitación a Naciones Unidas
En segundo lugar, la invitación a algún organismo regional. Es un tema que se está trabajando. Yo creo que en enero muy pronto vamos a tener ya en marcha mecanismos de verificación que garanticen cuál es la situación en esas zonas netamente temporales. Al respecto, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo Caro, explicó en qué consisten las zonas de concentración. Lo que ocurre acá es que se necesitan unas zonas de concentración para que se dé la transición a la vida civil, y esa zona tiene un objetivo muy específico, que es un lugar donde uno se concentra para hacer la dejación de armas y el paso a la vida civil, que esperamos que se surta de la manera más rápida posible, pero es algo que aún no se ha acordado. De la Calle y el alto comisionado reiteraron que la fecha para firmar el acuerdo final será el próximo 23 de marzo del 2016. Para nosotros es indudable, es producto de un acuerdo al que concurrieron en La Habana el presidente y el comandante de las FARC. Luego es necesario comenzar a contabilizar un plazo de 60 días a partir del acuerdo para que comience la dejación de armas. Luego dijéramos que para el gobierno el cronograma está muy claro. Lo que tenemos que hacer es, como lo ha pedido el presidente, como lo ha pedido el propio comandante de las FARC, un enorme esfuerzo en enero, que es el que vamos a hacer, casi para trabajar de corrido y cumplir con las metas que para nosotros están plenamente vigentes. 7:48 de la mañana y nosotros seguimos aquí en Agenda Colombia, hoy queriendo contextualizar un poco lo que ha sido este proceso de paz, las conversaciones que se llevan en La Habana, Cuba, la fase exploratoria y sobre todo el acuerdo histórico que se logró la semana pasada en lo que tiene que ver con las víctimas. Y precisamente, Karen, hasta ahora yo quiero preguntarle cómo nos registraron en el mundo con esta noticia tan importante. Claro que sí, Paola. Mire, esta semana en Agenda Digital les contamos cómo algunos medios internacionales registraron el acuerdo sobre víctimas al que se llegó entre el gobierno y FARC en La Habana, Cuba, recientemente. Y comenzamos con el país de España, que tituló: Las víctimas de las FARC piden que el acuerdo se haga efectivo. El gobierno de Colombia y las FARC acuerdan reparación de víctimas. Este medio español señala que el quinto punto de las conversaciones de paz del gobierno colombiano con las FARC quedó cerrado este martes y las víctimas, que son el centro de los diálogos, ven con buenos ojos las medidas anunciadas. La creación de una comisión dedicada al esclarecimiento de la verdad y la no repetición de los crímenes, la búsqueda de desaparecidos, la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de reparación integral son los pasos más concretos para acabar con un conflicto que en 50 años ha dejado al menos 7 millones de víctimas. Y por otra parte, en el Reino Unido, el diario The Telegraph explicó que los negociadores colombianos tienen la esperanza de poner fin a la más larga guerra civil del hemisferio occidental, y este ahora es un paso más con la firma del cuarto de 5 capítulos en un largamente esperado acuerdo de paz. Muy bien, y seguimos con más información del Gobierno Nacional aquí en Agenda Colombia. Paola, el magazine de la Presidencia de la República. Sí, porque ahora nos vamos a unos mensajes institucionales y cuando regresemos tendremos más detalles de todo lo que sucede aquí en el Gobierno Nacional. De la mañana, 52 minutos, Paola, y ya entramos en la recta final de Agenda Colombia. Y bueno, ahora sí tenemos más información y las buenas y bonitas historias del Gobierno Nacional, porque hacemos una pausita en el tema de la paz. Y mire, Paola, tras 18 meses de rehabilitación, la reconexión férrea entre el departamento del Valle del Cauca y el departamento del Quindío volvió a ser una realidad, y esto es muy buena noticia para todos los habitantes de esta importante región de nuestro país. Así es, Karen, esta obra permitió renovar las relaciones comerciales entre los departamentos y también le está cambiando la vida a cientos de colombianos. El tren regresó al eje cafetero para quedarse, y los más felices con este proyecto férreo son los habitantes de La Tebaida, quienes con la llegada del tren del Pacífico a su municipio recuerdan esos años en donde este sistema hacía parte de su diario vivir. Del ferrocarril fue una historia muy bonita, nos tocó la época real de la locomotora de carbón.
También nos tocó, mi papá tenía un teatro y nos tocaba viajar todos los días o día de por medio a la estación a recoger las películas que nos venían de la ciudad de Cali, nos llegan de la ciudad de Cali. Llegaba uno pues de joven, en la edad de 12 años más o menos, para uno era la felicidad más grande llegar, viajar a Cali. Había mucho buen comercio, la gente viajaba bastante en el tren. Y es que el uso del modo férreo en Colombia no solo dejó buenos recuerdos a sus usuarios, también dejó grandes enseñanzas para quienes desde pequeños vivieron entre esas poderosas máquinas del transporte y ahora hacen parte de su reactivación. Nací en una estación fue porque mi papá en ese entonces era jefe de estación. Mi papá ha sido ferroviario toda la vida. Entonces, lo que yo soy en estos momentos se lo debo a los rieles, a las máquinas. Toda mi vida ha transitado en ámbito a los trenes. Con este tren del Pacífico llevo 3 años trabajando. Nosotros estamos viajando en este momento Buenaventura Jumbo. Y la rutina de nosotros es viajar de Jumbo a Buenaventura, llegamos a Buenaventura, nos quedamos, al otro día volvemos y salimos, llegamos a la casa, compartimos con nuestras familias 1 o 2 días, hay veces no nos alcanza, sino que a las 8 horas volvemos a salir y así permanecemos nosotros, para arriba, de Buenaventura, Jumbo, Buenaventura, y en estos momentos vamos a viajar ahorita hasta Tebaida. Y somos transportadores, lo único que nosotros por vía férrea tendríamos la posibilidad de arrastrar más carga y tener sacar más carga del puerto. Con este proyecto férreo, el gobierno del presidente Santos le sigue cumpliendo al país con la dotación de una infraestructura multimodal que lo encamine hacia una mejora de la competitividad. La siga impulsando y que nos siga ayudando, que no la deje caer, que no sea como palabra en vano, sino que sí, que sea algo que verdaderamente que cada día crezca más. Muy bueno ahora que ya lo vamos a tener de nuevo para las cargas que viene de Buenaventura y el transporte turístico y de todo. Va a ser un progreso muy bueno para el departamento. Bien, ahí veíamos, Paola, esta importante obra entre los departamentos del Valle del Cauca y Quindío, y como le decía nuestra compañera periodista, con estas obras se demuestra que el gobierno le está cumpliendo al país y lo más importante es mejorando la calidad de vida de miles y miles de colombianos. Y bueno, estas son las buenas y bonitas historias del gobierno nacional que les presentamos aquí en Agenda Colombia, Paola. Así es, y también como lo veíamos en la nota, hace parte de esa gran revolución de la infraestructura que ha emprendido el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que está llegando a todas las regiones del país. Y bueno, ahí vemos las obras, no solo en lo que tiene que ver con carreteras, sino también en obras que tienen que ver con transporte. Bueno, Paola, como decía un programa hace mucho tiempo en la televisión colombiana, pregunta a esta hora de la mañana, ¿usted sabe exactamente qué es el fenómeno del niño? Bueno, usted sabe, y todos los televidentes también, aquí hemos tenido especialistas contándonos en detalle y algunos muy técnicos, otros en forma más sencilla, pero claramente es la ausencia o la disminución de las lluvias, es decir, mucho calor. Bien, mire, el IDEAM ha encontrado una manera muy didáctica y muy pedagógica para explicarnos a los colombianos en qué consiste el fenómeno del niño y hoy se lo presentamos aquí en Agenda Colombia. El fenómeno El Niño es un fenómeno de variabilidad climática, no de cambio climático. Recordemos que el cambio climático está asociado a una variación en la temperatura que es permanente y que requirió de décadas de registros climáticos para ser verificado. Mientras tanto, la variabilidad climática ha estado y estará siempre con nosotros y hace referencia a un comportamiento anormal del clima que puede presentarse con cierta frecuencia, pero es temporal y transitorio. Este es el caso de un fenómeno como el Niño, que se caracteriza por un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico ecuatorial, o la Niña, que se manifiesta de forma opuesta, con un enfriamiento irregular de las mismas aguas. En circunstancias normales, los vientos alisios circulan de oriente a occidente, manteniendo las aguas cálidas en el Pacífico occidental y las aguas frescas en el Pacífico oriental. Esto produce lluvias en el Pacífico occidental y tiempo seco en el Pacífico oriental. Pero durante el Niño, los vientos alisios pierden su fuerza y las aguas cálidas se estancan en las costas del oriente, disparando una serie de efectos en la atmósfera y en el océano. El principal indicador para determinar el Niño es que la temperatura de las aguas en el Océano Pacífico tropical se mantenga al menos 0.5 grados Celsius por encima de los promedios normales.
Por esta razón, y gracias a los estudios e información emitidos por agencias gubernamentales a nivel internacional, el IDEAM declara que un fenómeno, el Niño, se ha consolidado cuando las condiciones de aumento de la temperatura superficial del mar y la disminución de los vientos alisios se mantiene durante 5 meses continuos. Colombia es un país tropical que por su posición geográfica no tiene estaciones, sino temporadas de más lluvias o menos lluvias. Precisamente por esa condición en Colombia, las consecuencias de un fenómeno de variabilidad climática presentan unas características muy particulares, diferentes a la mayoría de territorios del continente. Por esto, ante la presencia de un fenómeno, el Niño en las costas de Perú, Ecuador y Chile, se forman nubes y se presentan precipitaciones, mientras que en Colombia cambia la circulación de los vientos que desplazan la nubosidad, disminuyendo las probabilidades de lluvia, principalmente en las regiones andina y Caribe. Estas condiciones afectan los niveles de los ríos, por lo que hay menos agua disponible para el consumo humano y la producción sectorial. Resecan los territorios, aumentando la probabilidad de incendios en la cobertura vegetal y favorecen las condiciones para la propagación de enfermedades como el chikungunya y el dengue. Aunque sus efectos no se sienten con tanta intensidad durante la temporada de más lluvias del país, pues no implica sequía total, es de vital importancia prepararse para la temporada de menos lluvias de final e inicio de año, cuando el fenómeno se hace sentir con más fuerza. De ahí la necesidad de generar conciencia sobre el uso racional del agua y la energía, así como atender las recomendaciones de las entidades de control para prevenir enfermedades e incendios forestales. La función del IDEAM es producir información científica y técnica para advertir a los diferentes sectores y a la comunidad sobre las implicaciones y posibles afectaciones de este fenómeno para que puedan tomar decisiones oportunas y pertinentes. Muy bien, y con esta didáctica nota sobre el fenómeno del Niño, yo creo que nos quedó súper claro en qué consiste, por qué se da y cómo debemos prepararnos. Pues ya estamos en la recta final de Agenda Colombia. Antes de despedirnos, yo sí quiero enviarle un saludo muy especial a todos los colombianos que durante todo el año nos acompañaron, madrugaron con nosotros. Sí, con esta madrugada todos los lunes. Y estuvieron ahí presentes, nos escribieron, nos llamaron, estuvimos atentos a ustedes, desearles una feliz Navidad, una fecha muy especial para que celebren en compañía de sus familias con mucha paz y con mucho amor. Bien, Paola, feliz Navidad para usted, feliz Navidad para todos los compañeros de presidencia y feliz Navidad para todos los colombianos, que esa noche del jueves 24 de diciembre estemos en familia con los amigos y que estemos celebrando esa paz, ese amor y esa reconciliación que llegará el próximo año para nuestro país. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad con más información del Gobierno Nacional. Chao.